Hola, qué bueno es poder saludarle en este hermoso día que nos ha regalado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es un gozo que usted nos dé la oportunidad de poder llegar hacia su hogar y transmitir la palabra de gracia de parte del Señor. Hoy declaramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su mente y su corazón, al igual que los suyos en este día. Hoy quiero invitarle a que me acompañe en las Escrituras para que estudiemos una porción de la palabra de Dios que se encuentra en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante. Declara la misma: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, sabéis que no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y quisiera leer el verso 16 en adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Reitero el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es poder estudiar la palabra de Dios en el tiempo en el que vivimos. La Escritura plantea que Pablo establece esta comunidad de fe a quien dirige esta declaración en su primera intención, conocida como la comunidad de Tesalónica, alrededor de unos 50 años después de Cristo. Esta declaración de esta epístola es escrita alrededor del año 52 después de Cristo. Por lo tanto, está hablando a una comunidad que relativamente en tiempo era joven en cuanto a su fe, y por ende tenía algunos conflictos y situaciones que podían definirse como una gestión directa hacia la madurez espiritual y a la reacción que ellos tenían ante algunos sucesos y acontecimientos. Así que la iglesia en Tesalónica estaba fundada por Pablo y por algunos de sus colaboradores e hijos en la fe más cercanos. Entre ellos se hace mención de Timoteo, se hace mención de Silas,
durante el segundo viaje misionero de Pablo después de Cristo y establecida como fruto de la labor apostólica y de misión que ellos tenían alrededor de estos 50 años después de Cristo. El propósito de esta declaración estaba dirigido a dos tipos de personas que componían esta comunidad de fe. Algunos de ellos eran judíos creyentes y otros en su mayoría eran gentiles que habían obedecido el evangelio de Cristo. Así que la realidad es que esta comunidad estaba compuesta por dos tipos de estratos sociales, si podemos llamarle. Algunos de ellos no tanto eran personas muy adineradas, porque esta era una región portuaria, una región de negocios e influencia, y ellos estaban algunos establecidos allí como gente que tenía proyectos de desarrollo y que lo hacía desde esta comunidad en donde continuamente entraban y salían embarcaciones. Y otros eran gente que tenían una profunda necesidad y una profunda pobreza. Por eso allí hay entre ellos algunos que conformaban una clase trabajadora en donde hacían manualidades, otros probablemente eran esclavos, y ellos laboraban continuamente en esta dinámica comercial que se efectuaba en aquella región. Al parecer, por esta razón, Pablo habla en 2 de Corintios, en su capítulo 8, versículo 2, de la realidad que vivían algunas de estas iglesias en Tesalónica. Esta comunidad, en realidad, era parte de las iglesias de Macedonia. Allí había una situación en donde Pablo identifica que ellos vivían en un estado de profunda pobreza. Por eso sus desafíos, en gran mayoría, estaban relacionados con la forma que ellos interpretaban los procesos vividos, el sufrimiento que vivían, algunos en una condición de abundancia, otros en una condición de escasez y otros aún más extremo en una condición de esclavitud. Así que hubieron situaciones específicas que llevaron a Pablo a escribir estas dos epístolas a la comunidad de los tesalonicenses, las cuales tienen también un uso y aplicación para nosotros en el día de hoy. Lo primero era que Pablo quería animar a los creyentes que estaban tratando de vivir vidas de fe en medio de una localidad geográfica donde lo que gobernaba era un ambiente pagano y hostil. Lo segundo que encontramos en esta intención por la cual se escriben estas dos epístolas es las luchas comunes que ellos tenían contra todo lo que era la inmoralidad, la impureza sexual y todos los aspectos que tenían que ver con la idolatría. Y lo tercero que tiene como objetivo corregir, y es aquello en lo que me quiero enfocar, es que Pablo está hablando de aclarar a aquellos que estaban confundidos acerca de los últimos tiempos, su rol, su papel, su trabajo diario y su vida en la fe. Por eso él comienza hablando en este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses acerca de lo que es referente a la venida del Señor. Él habla de que no es necesario el estar escribiéndole continuamente lo que ellos ya sabían. En ellos imperaba un profundo anhelo y un entendimiento de que el Señor había de retornar, que el mismo que descendió de los cielos, enviado de parte de Dios como el Hijo unigénito para expresar desde el propósito eterno la reconciliación para el hombre y todo lo que tenía que ver con la vida eterna, Él también asciende a los cielos por encima de todo para llenarlo todo, pero la Escritura promete que Él retornará. Este gran acontecimiento que ellos anhelaban y nosotros hoy también como iglesia
tenemos como una gran esperanza y un anhelo profundo, conforme declara al final el libro de Apocalipsis, cuando dice: y el Espíritu y la iglesia dicen, sí ven, Señor Jesús. Se refiere al eminente retorno de Cristo a la tierra, mejor conocido como la gran parucsia, donde aquel que vino como siervo fue crucificado, herido, azotado, volverá y retornará como rey. Y su iglesia tendrá una participación, no sin antes tener previas señales y acontecimientos en la tierra, de los cuales la Escritura nos habla de señales que veremos en un mundo irredento que vive sin Dios y sin esperanza, y señales que veremos a lo interno de la iglesia. Por eso habla de momentos de dolor en la tierra, habla de gran adversidad, habla de cómo los sistemas de la tierra serían juzgados y se hallaría en ellos falsedad. He estado citando en estos días 3 realidades y sistemas que están siendo juzgados cual nunca antes hoy en día. 3 que quiero solamente citar. Uno de ellos se llama la economía, la cual está colapsando en las naciones de la tierra. Otro de ellos es la política, la cual se encuentra en grandes conflictos en términos global. Por lo tanto, se ha encontrado en ella falsedad. Y el otro de estos, que es juzgado en el tiempo presente, se llama la religión. Sistemas religiosos de la tierra están siendo juzgados, y todo lo que se entienda en el contexto de religión tendrá que ser medido en este tiempo presente. Por lo tanto, la realidad es que aún en medio de este panorama, su iglesia tiene que mantener una postura y un entendimiento claro sobre la realidad de los tiempos que nos ha tocado vivir, pero no para entrar en pánico, en estados de ansiedad o en estados de temor, porque nosotros que somos del día, de la luz, hablando de una tipología de aquello que es claro, que es preciso y que es transparente, aquellos que somos del día no tenemos que sorprendernos ni asustarnos cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, porque tenemos a nuestro favor la palabra profética más segura, más certera, que es la palabra de Dios, la cual previamente nos da el anuncio de todo lo que ha de suceder en la tierra. Pero también nos habla de lo que sucede dentro del Evangelio de Cristo, la iglesia. Y esto que menciona aquí tiene que ver con una gran apostasía. No podemos hablar de apostasía sin hacer mención de una realidad. Apostatar es volver atrás, desviarse de la fe, negar la fe, y no puede ser un apóstata aquel que nunca ha profesado ni creído en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que un apóstata es uno que un día confió y luego se desvió y luego renegó de esta fe en la cual ha creído. Así que por otro lado también entra en vigencia el misterio de la iniquidad, el hijo de pecado y de perdición, y habla incluso de la manifestación de lo que se conoce como el anticristo en la tierra. Pero ¿qué es el anticristo? Porque en un tiempo donde escuchamos tantos comentarios, teorías de conspiración, temor infundido, hay tantas personas asustados en el evangelio que a mí me preocupa profundamente cuál es el grado de entendimiento que tenemos, si lo que entendemos por las escrituras fue algo que nos pasó un sistema religioso o un entendimiento de la palabra, que cuando veamos que aquel día se acerca, en vez de correr asustados y preocupados, debemos de levantar nuestra cabeza, de erguíos, porque nuestra redención está cerca. Hoy día, hablar de esta realidad es un tema que queda al punto del tiempo presente. El anticristo, más que verlo como una persona,
tiene que ser entendido como un sistema. Por eso la Escritura dice que muchos anticristos se han levantado. Y es que todo lo que se opone al Cristo, todo lo que se opone a la expresión máxima del eterno propósito de Dios, que es Cristo Jesús y Cristo habitando en nosotros por medio de su Espíritu como iglesia, anticristo es. Reitero, anticristo es aquel que se opone a Cristo por medio de sistemas, por medio de todo lo que sea usado para que Cristo no sea manifestado. Sin embargo, lo que de Dios es prevalecerá contra todo lo que se levante en su contra. Así que la posición de la iglesia es tener un entendimiento claro en cuanto a los tiempos, pero no vivir en un estado de pánico, de ansiedad, de preocupación. Porque la palabra profética más segura es la palabra del Señor, y la realidad es que ninguno de nosotros estamos llamados a vivir perturbados en estados de ansiedad porque ciertas cosas estén sucediendo en la tierra y porque ciertos grados de sufrimiento estemos viviendo, porque este evangelio será caracterizado por procesos de sufrimiento que Dios permite para llevarnos a un mayor grado de madurez espiritual. Así que la realidad actual que hoy vivimos es que estamos más cerca que nunca de nuestra redención, de ese retorno eminente de Cristo a la tierra. Pero los que vivimos en el día no nos debe de sorprender ni tener una expectativa de que Él vendrá como un ladrón en la noche. Eso es lo que declara esta poderosa enseñanza en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Nuestra actitud es de una expectativa, es decir, si ven, Señor Jesús, sin temor, sin pánico, sin preocupación y sin desenfocarnos del propósito eterno de Dios para vivir solamente en la expectativa de cantidades de teorías de conspiración, donde hay más enfoque en los acontecimientos temporales que en el propósito eterno de Dios. Les gusta el morbo de todo este sistema de anuncios, de conspiración, de cosas que van sucediendo, de acontecimientos de la tierra temporales, que si bien es cierto pueden ser señales que indican qué tan cerca estamos de este tiempo, pero no deben de ser el punto de enfoque y de atención principal de la iglesia que está llamada a tener su mirada puesta en Cristo, en el eterno propósito de Dios que es en Cristo Jesús, y vivir en paz y confianza, sabiendo que nuestro galardón se encuentra cada día más cerca. Ya sea que durmamos o ya sea que velemos, nosotros somos del Señor. Esta salvación que se nos ha otorgado por medio del sacrificio perfecto de Cristo y la reconciliación con Él es eterna. Esta gloriosa salvación tiene como objetivo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que Pablo entonces desea que el Dios de paz, le decía esto a la comunidad de tesalonicenses y se hace extensivo para nosotros, que el Dios de paz nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de su venida. Y luego afirma, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que el interés de Pablo estaba radicando en la santificación de esta comunidad a la que él se dirigía. Escuche bien lo que le voy a decir. Mientras había algunos inquietos de que cuándo era el día y la hora en que el Señor retornaría, lo cual solamente el Padre lo ha de conocer y lo da a conocer a su Hijo, y por lo cual se ha reservado el entendimiento y conocimiento de cuándo será ese momento trascendente que todos esperamos, llamada esa segunda venida o retorno de Cristo a la tierra.
La realidad es que Pablo, en vez de inquietarlos a ellos por palabra, por escrito, y provocarle un estado de ansiedad y preocupación por acontecimientos temporales, Pablo ora para que el Dios de paz santifique por completo todo su ser y que todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para el día de su venida, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué la intención del apóstol convocar a esta gente a que el Dios de paz pudiese santificar sus vidas y darles a conocer la importancia de que en medio de tiempos que señalaban que Cristo retornaría y que habría de cumplirse lo que había prometido, en vez de ser gobernados por ansiedad y preocupación, el Dios de paz daría reposo a sus vidas en el entendimiento de saber que nosotros no debemos ni de asustarnos, ni debemos de vivir en un estado de pánico porque se acerca aquel gran día, sino tener confianza y reposo, entendiendo que somos de Él y que Él guardará nuestra vida para el cumplimiento de su eterno propósito. La realidad era que Pablo estaba hablando a mixtas y diversas comunidades de fe representadas entre aquellos que recibirían esta poderosa declaración. Y era que había varias comunidades de fe de las cuales ellos operaban en diversas reacciones y diferentes tipos de pensamientos frente a la palabra de Dios y frente a aspectos que tenían que ver con esto que hablaba de lo que era el retorno de Cristo a la tierra. Una de ellas era la comunidad de Tesalónica. La segunda comunidad a la que se estaba dirigiendo era la comunidad de Berea, o mejor conocido como aquellos llamados bereanos. Y la tercera comunidad era la comunidad de Atenas. ¿Cuáles eran las tres características de estas tres comunidades? La primera, la comunidad de Tesalónica, como era una ciudad de mucho movimiento situada en la entrada principal a Roma, allí había muchos judíos, de modo que Pablo entendía lo que era la dinámica que ellos vivieron en la sinagoga. Algunos de ellos eran griegos prosélitos, pero los de Tesalónica tenían una característica y era que abiertamente ellos, por su tradición, se oponían a la palabra de Dios, estaban predispuestos al mensaje de salvación del evangelio de Cristo, y ellos tenían una especie de bloqueo al recibir la palabra, y esa predisposición la expresaban resistiéndose a escuchar la palabra porque ellos habían tenido una influencia por sistemas previos al evangelio que habían conocido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda realidad que Pablo enfrentó en aquellas comunidades era los creyentes de Berea. Eran aquellos creyentes que recibían la palabra con gozo. Eran creyentes que tenían un corazón, un espíritu y una mente dispuestos a la palabra de Dios. Pero tenían una característica muy importante que carece en nuestro tiempo. Eran creyentes que cuando recibían la palabra, discernían la palabra. Discernían la fuente de la cual provenía la palabra, juzgaban la palabra con un entendimiento maduro y no estaban abrazando cualquier tipo de pensamiento, corriente o declaración, ni le estaban dando crédito continuamente como si fuese palabra de Dios. Ellos iban al escrito está, verificaban que lo que se estaba hablando con ellos tenía fundamento escritural y no tenía una carencia en cuanto a la veracidad de lo mismo. Por lo tanto, ellos eran creyentes que escudriñaban, trataban de discernir y de entender si lo que se les hablaba venía de parte de Dios o no.
Estos creyentes bereanos, aparece en la Escritura su mención como gente que tenía un profundo entendimiento en las Escrituras. Una de las cosas que veo como desafío en este tiempo es que hoy día cualquiera se coloca frente a una cámara, abre un micrófono, comienza a hacer alguna transmisión y dice que habla de parte de Dios, pero no se basan en la mayoría de los casos en lo que dice la palabra del Señor. Este evangelio de Jesucristo no es un evangelio que tenga que fundamentarse en teorías de conspiración, no es un evangelio de periódicos, no es un evangelio de diarios, es un evangelio que está basado en el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y aun si un ángel del cielo predicase otro evangelio que no sea de Jesucristo, este tiene que ser tenido como un anatema. No importa cuán famoso sea quien lo hable, no importa cuánta elocuencia tenga quien lo diga, y no importa cuán atractivo basado en acontecimientos temporales y pasajeros sea el mensaje para llamar la atención de aquellos que no juzgan conforme a la palabra ni disciernen lo que se le está hablando ni la intención. Todo el que hable en nombre de Dios y hable otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo debe de ser tenido por anatema. No lo digo yo, sino lo declara la palabra del Señor. Aun si un ángel descendiera del cielo con un evangelio diferente, la Escritura habla de la importancia de discernir y no recibir lo que no proviene de Dios. Este tiempo presente pondrá en evidencia la madurez de muchos creyentes, pondrá en evidencia la madurez de muchos ministros que aparentaban ser competentes en la realidad y el entendimiento de un nuevo pacto y que hoy día lo vemos correr de un lado al otro, llevados de fábulas, teorías de conspiración y aspectos temporales que están sucediendo en la tierra. Todo lo que hoy podamos ver va a pasar en algún momento. Todo lo que dice la Escritura tendrá que acontecer. Usted y yo no lo podemos detener ni evitar. Por eso será un cumplimiento profético. Por lo tanto, la posición suya y mía es discernir el tiempo, entender en qué momento estamos, saber qué debemos de hacer, pero no alimentarnos de teorías que infunden pánico, manipulación, ansiedad y nos roban el enfoque en el propósito eterno de Dios y nos quitan la paz que debe de gobernar nuestra mente y nuestro corazón. La realidad planteada en las Escrituras es que nosotros como creyentes debemos de estar firmes en el Señor, sobre todo cuando aquel día se acerca. Sobre todo cuanto más cerca estamos del eminente retorno de Cristo a la tierra. Cero distracción, cero entretenimiento, cero manipulación, las cuales vienen para tratar de gobernar el pensamiento y suplir las demandas de personas que viven con conciencias no liberadas y con expectativa de juicio, que aman a Dios por el pánico que le han infundido y no por el entendimiento del amor que debe de surgir de forma espontánea por medio de la palabra de su gracia. Así que usted y yo no estamos llamados a amar a Dios con una expectativa de juicio por miedo a un castigo venidero, sino por entendimiento de un propósito manifestado. Lo puedo repetir de esta manera. No amamos a Dios por temor a que algo nos vaya a pasar, sino por entendimiento y gratitud a lo que ya sucedió en la cruz del Calvario a favor de nuestra vida. Una iglesia entendida es aquella que celebra el momento histórico y victorioso en que nos ha tocado vivir y el entendimiento de que cada vez estamos más cerca de nuestro encuentro con Él. Pero mientras nosotros estamos preocupados por algunos acontecimientos que la Biblia hace mención y que han de suceder, la tierra misma, declara la Escritura, está gimiendo
y está pidiendo a una la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de la cual a usted y a mí se nos ha confiado esta realidad por medio de Cristo en nosotros. La realidad actual debe de llevar a la iglesia a una reflexión profunda de cuál es el rol y cuál es el posicionamiento en que debemos de estar. Así que cuando Pablo habla a los tesalonicenses, comienza hablándole de su inquietud en cuanto a la venida del Señor y afirmando que sí, Él vendrá, pero que Él no nos ha de sorprender porque previamente lo habló, lo dejó establecido en su palabra y lo avisó con un tiempo de antelación para que nunca nos sorprenda a nosotros, los que estamos en la luz, los que somos del día, los que vivimos una vida de santidad. No debe de sorprendernos, sino que a quien debe de sorprender como un ladrón en la noche es aquel que vive en las tinieblas, que opera en una falta de integridad y que vive una vida totalmente desconectada del propósito de Dios. La Escritura plantea la importancia de que todo vuestro ser, cuando vemos todo esto, debemos de asegurarnos de que todo vuestro ser sea guardado irreprensible y sea santificado por el Señor, para que el Dios de paz, como Pablo declara en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la santidad no debe de ser el privilegio de unos pocos, sino un deber de muchos. Porque todos nosotros que vivimos y que conocemos del Señor, debemos de vivir una vida guardada para Él, una vida apartada para Él y una vida que le glorifique a Él. Así que la realidad es que el cuerpo debe de ser guardado irreprensible, así como todo nuestro ser, espíritu y alma, para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que como creyentes debemos de mantenernos firmes e irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que cuando Él venga no nos apartemos de Él avergonzados, como declara Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y la palabra irreprensible indica libres de la práctica del pecado. Por lo tanto, ser irreprensibles es ser gente que ha sido liberada de la praxis, del estilo de vida, de tener el pecado como una especie de deporte que se practica continuamente, y fiel al llamamiento de Dios. Por eso Pablo indica que el mismo Dios de paz que santifica por completo todo vuestro ser es fiel. No nos va a abandonar, no dejará a mitad la obra que ha comenzado en nosotros. Por lo tanto, la afirmación es: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El primer interesado, el primer dispuesto a obrar en nosotros para que cada día haya mayor santificación, una vida que pueda honrar y glorificar el nombre de Dios y podamos estar firmes en el propósito, es nuestro Señor. Y Él nos ayuda a ello por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual prometió dejar con nosotros todos los días para que nos consuele hasta el fin de todas las cosas. Pablo indica que Dios es fiel y que debemos nosotros de corresponder con fidelidad y estar listos hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto implica que nuestra posición como hijos maduros y la posición a asumir de hoy en adelante es estar cada día más enfocados en el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús
y no en distracciones periféricas, que lo que buscan es desenfocarnos del eterno plan y propósito para conectarnos con fábulas y con aspectos de conspiración, que lo que buscan es que vivamos un evangelio reactivo y no intencional, el cual no le luce a alguien que ha alcanzado la madurez espiritual. Todos nosotros hemos sido alcanzados por el Señor con propósito de salvación, con un propósito eterno, para que hoy en la tierra, esta vida que se nos ha dado a administrar, podamos gestionarla con un entendimiento claro de que debemos de mantenernos en una postura de firmeza, de fidelidad y de entendimiento y madurez en cuanto a la comprensión de su eterno propósito y de lo que es su venida. Por lo tanto, hoy exhorto a todo el que está viendo la palabra del Señor que no se dejen mover ni conturbar, ni perder la paz, ni el gozo por aquellos que solamente pregonan un evangelio de periódicos y de noticias temporales, sino que seamos afirmados en nuestra fe, y más cuando veamos que aquel día se acerca, por el entendimiento del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Que como iglesia podamos decir junto con el Espíritu, y el Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven, Señor Jesús. No tememos de su venida. No creemos el estar avergonzados de su venida, sino que sabemos que su venida será para nuestro galardón, aquello que hemos confiado en el Señor. Así que hoy quiero concluir con la misma declaración con que comencé, acerca de los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y asimismo, en esta misma esperanza, nosotros somos afirmados, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el entendimiento de esta verdad, hoy quiero orar con usted y pedir al Señor esa afirmación en nuestras vidas, de la cual nosotros podamos cada día vivir más confiados, reposados y en paz, sabiendo que nuestra redención está cada vez más cerca. Permítame orar con usted. Y por favor, me acompañe inclinando su rostro allí en donde está. Oramos en esta hora. Señor Jesús, en este día, luego de haber escuchado la palabra de su gracia, oramos con un entendimiento claro de la comprensión del propósito eterno que nos habita en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tú continúes por medio de su Espíritu, afirmando nuestras vidas, llenándonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y afirmando la fe en el Hijo de Dios, la cual debe de cada día ser mucho más fuerte, sobre todo cuando veamos que aquel gran día se acerca. Oro, Señor, para que ningún tipo de espíritu, ningún tipo de lineamiento que venga para perturbar la mente y el corazón, logre mover con facilidad la vida y el pensamiento de fe de aquellos que hemos creído en tu palabra. Oro por una generación que se levanta de creyentes enfocados en Cristo Jesús, con su mirada puesta en el galardón, que cada día buscan alinearse a tu eterno propósito, con una expectativa de redención eterna, y que pueden decir, y juntos podemos declarar, así con el Espíritu, la iglesia: sí, ven,
Señor Jesús. No tememos, no estamos preocupados ni asustados, porque por causa de tu gracia habitamos y vivimos en esa luz que es representada por el día. Y no tenemos temor porque sabemos en quién hemos confiado y en quién estamos firmes, sino más bien anhelamos cada día que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para su venida. Tu palabra declara que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y por eso hoy descansamos en esta realidad que comunica tu palabra y nos afirmamos en el entendimiento de su propósito. Gracias te damos, Padre, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y por la palabra que cada día nos esclarece el entendimiento y nos afirma en ese enfoque eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y si hay alguien que está al alcance de esta palabra y no conoce al Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, hoy de la misma forma yo quiero orar por usted y que ahí donde estás puedas hacer esta oración conmigo, confesando sus pecados a Él y entregando su corazón al único que puede transformar y cambiarlo todo. Oramos al Señor. Señor, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente yo confieso a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador. Creo que Dios levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, te felicito si has hecho esta oración. Y te invito a que no quedes solo allí, sino que puedas acercarte a otros creyentes que puedan instruirle en cómo vivir en esta vida de fe en Cristo Jesús. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de gracia, diciéndole que será hasta la próxima. Y si te amas y amas a los tuyos, por favor, quédate en casa para que pronto nos volvamos a ver. La paz de Dios siga guardando sus vidas.